Hello, 10th graders from Los Naranjos School. What's up? How you all doing? I hope very well. This is Teacher Jonathan welcoming you to this, our first tutorial video this year. So let's get started, shall we? Okay, so we are going to talk about reading comprehension. Our objective is to improve our reading comprehension. Bueno, vamos a concentrarnos estas 2 semanas que vienen en reading comprehension, en esa comprensión de lectura de textos escritos, y la idea es que fortalezcamos esta actividad, fortalezcamos esta habilidad, y bueno, mejoremos mucho nuestra capacidad de comprender la información que se nos presenta escrita. ¿Listo? So we have a couple of objectives here. Number 1, to strengthen our general vocabulary, and number 2, to improve our reading comprehension skill. Right? So a eso es a lo que le vamos a apuntar con el desarrollo de este taller. Y bueno, este video busca darte pues esos tips y esas herramientas para que puedas sacarle pues el mayor provecho al taller y en esa medida pues podamos también fortalecer esta habilidad de comprensión. ¿Listo? Entonces, tenemos estos 2 objetivos y bueno, tenemos unos tips, ¿no? Tenemos unos tips para aplicar durante el desarrollo de los ejercicios, muy importantes, tenerlos en cuenta. Vamos a estar leyendo, ¿verdad? Esto es reading comprehension, so we have a lot of reading, lots and lots of reading. En el taller vamos a encontrar hartas lecturas, son historias cortas, short stories, muy cortas, muy entretenidas. Y bueno, ¿cuál es la intención con esto? Veamos estos tips, cómo vamos a trabajar esas lecturas. Primero, siempre leamos cada oración completa, ¿cierto? Una oración va hasta donde haya una coma, o hasta donde haya un punto, o hasta donde haya un punto y coma, un signo de admiración, un signo de pregunta. Hasta ahí va una oración, ¿cierto? Entonces siempre vamos a hacer el ejercicio de leerla completa. Read completely, porque así es que podemos adquirir un sentido de la oración, ¿cierto? Como tal, de qué me está hablando y no de una parte. Si leemos solo por partes, por pedacitos, por fragmentos, si vamos leyendo la oración por fragmentos, pues quizá no vayamos a captar todo el sentido de la oración como tal. Entonces es importante leerla completa hasta la coma, el punto. Así no la entendamos toda de primera mano, pero siempre leer completa la oración. ¿Listo? Vamos a analizar la oración, luego de leerla completa la vamos a analizar, a buscar comprender la información que nos presenta a partir de las palabras claves, de vocabulario clave. ¿Sí? Palabras que yo empiezo a reconocer, que sé qué significan, y a partir de ahí voy adquiriendo la información que me presenta la oración o que me presentan en el momento. A partir de esas palabras claves que ya yo empiezo a reconocer, voy a buscar inferir el significado o el sentido de las palabras desconocidas, ¿cierto? Por el contexto, por eso es importante leer toda la oración, por el contexto, el sentido que yo le capto al texto, más la información de esas, la información, el significado de esas palabras claves. Ahí ya miren que yo ya voy obteniendo mucha información sobre lo que estoy leyendo. Y van a haber algunas palabras que no conozca, pero que quizá pueda ir deduciendo, infiriendo qué quieren decir o de qué están hablando, ya que pues ya tengo algún terreno ganado, ¿cierto? Con las palabras que ya reconozco y con el contexto de la oración o ese sentido
que me transmite la oración, de qué se está hablando, ¿cierto? Y nos vamos a apoyar con el diccionario obviamente todo el tiempo, porque vamos a estar aprendiendo vocabulario, vamos a tener que consultar en el diccionario, ¿listo? So what is first? ¿Qué vamos a hacer primero al estar ahí ya en el momento de la lectura, al comenzar nuestra lectura? The first thing is previewing. Lo primero que vamos a hacer es un preview, como ¿cómo decirlo? Una vista preliminar, ¿cierto? Que va a ser muy funcional. Previewing is absolutely essential to get a sense of what the text is about. Elements that are usually helpful for previewing are newspapers, headlines or titles, images or photos, and signal words or format. Entonces, primero que vamos a hacer es una mirada así preliminar del texto. Vamos a mirar si hay imágenes, si hay títulos, si hay encabezados, si hay señales, ¿cierto? Si el texto tiene un formato, porque esto ya me va a dar una idea del texto, de su sentido, de qué quiere comunicar el texto, ¿cierto? Al ver aquí, vemos una imagen que me plantea una situación, 3 hombres están dialogando, entonces ya eso me da un indicio de que el texto me va a hablar de esa situación, ¿cierto? Que de pronto están ahí en un lugar cerrado, puede ser en una tienda, y hay una situación ahí entre los 3 hombres. Entonces ya eso me da una idea, ¿listo? Y con eso yo ya puedo ir dándole un contexto, ¿cierto? Entonces son elementos que me van a ayudar a contextualizar. Como digo, ya por ver la imagen yo puedo ver que el contexto quizá de la historia que voy a leer es como una tienda o algo que sucede entre 3 hombres en un espacio cerrado, hay una situación ahí. Entonces eso ya me va dando un terreno, ¿cierto? Para ir comprendiendo. Entonces, como lo digo, siempre buscar por imágenes, fotos, señales, etc. The second step is skimming. We are going to skim the text. Vamos a hacer skimming, que es como hacer un barrido, ¿cierto? A lo largo del texto. Es ir recorriendo el texto rápidamente con mis ojitos para obtener las ideas principales, ¿cierto? Entonces, haciendo este barrido, voy a poder ir identificando palabras claves del texto y que me van situando y me van dando pues una información importante o relevante, y me pueden dar una idea general de qué trata el texto, ¿cierto? En este caso, Mr. John's shop, Mr. John and a young man, George, a funny man, the man's smell. Entonces ahí voy viendo que el texto pues está hablando de 3 personas, 3 hombres distintos, y eso ya me va dando una comprensión general. Luego vamos a pasar a scanning. We are going to scan the text. Es algo similar a skimming, a ese barrido, pero la diferencia aquí es que cuando escaneamos vamos a buscar información más puntual, no solo ir identificando palabras claves, información relevante, sino detalles, ¿no? Ya ir encontrando detalles, información más puntual que responda a interrogantes o a ciertas necesidades que tengamos. Esta es una habilidad muy importante en el momento ya de responder las preguntas, ¿cierto? Después de que hayamos leído el texto y estemos ya respondiendo ciertas preguntas de comprensión de lectura, vamos a hacer mucho scanning, buscando dentro del texto esa información específica que quizá me estén preguntando. ¿Listo? Entonces, for example, on Monday in the office, behind the shop, George said. Entonces ahí son palabras o son pedacitos de información, detalles que me dan respuesta a preguntas como cuándo, dónde, cómo, quién,
qué dijo él, qué dijo ella. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hacer a través de escanear el texto. Right? And we are going to scan for keywords. We need to scan for keywords. We often notice keywords in the text, the ones that provide important or key information. All right? Entonces, así como escaneamos, vamos escaneando el texto y vamos, cuando hacemos el skimming, vamos detectando palabras claves. Luego vamos a hacer un scanning más detallado, más específico hacia esas palabras que no conocemos, ¿cierto? Porque cuando estamos haciendo el skimming, yo voy reconociendo palabras claves, información importante, o sea, vocabulario que yo ya manejo. Luego vamos a hacer este paso que es escanear de nuevo el texto, pero vamos a buscar esas palabras específicas que no conozco, ¿listo? Para luego consultarlas en el diccionario, anotarlas, que eso me ayuda a memorizar, el escribir me ayuda a memorizar y darles el contexto dentro del texto y empatar ahí el sentido de la información, ¿listo? Entonces es importante hacer ese escaneo de ese vocabulario que no manejo, que no conozco, y consultarlo en el diccionario. Ya al momento de responder las preguntas, answering questions, these are important steps, pasos importantes. Number 1, read the question and figure out what type of question it is. Vamos a leer la pregunta y vamos a deducir o a comprender qué tipo de pregunta es, qué me están preguntando, ¿cierto? Will you be looking for a definition, a synonym or antonym, cause and effect relationship, the author's purpose, entertainment, information, persuasion, etc., the main idea and or details, a timeline or sequence of events, etc.? ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando por una definición, por un sinónimo, por un antónimo, por lo que quiso decir el autor, por la idea principal del texto, o por algún detalle, etc. Entonces entender qué me preguntan, qué clase de pregunta es y qué me preguntan. Step number 2. Circle, highlight or underline the keywords. Entonces de la pregunta vamos a encerrar un circulito, resaltar o subrayar palabras claves de la pregunta. For example, in this question, did the shop sell tables or food? Key vocabulary in the question: sell, tables or food. Sold food, sold tables. The options. In the options, the key vocabulary: sold food, sold tables. Ahí tenemos como el vocabulario clave de la pregunta y las opciones de respuesta. Yes. Next, we are going to scan the text looking for those keywords. Luego entonces vamos a escanear el texto buscando esas mismas palabras claves que ya subrayamos o que resaltamos en la pregunta y en las opciones de respuesta. Ahora vamos a buscarlas en el texto, bien sean las mismas o bien sean sinónimos de esas palabras. So for example, here in the text, Mr. Jones' shop sold food. Right? We don't sell tables in this shop. We sell food. Entonces encontramos casi que las mismas palabras claves de que se usan en la pregunta. Y ya pues podemos hacer la comprensión e ir y escoger la opción que sea correcta. En este caso, Mr. John's shop sold food. They don't sell tables, they sell food. So, did the shop sell tables or food? The correct answer, it sold food. La tienda vendía comida en la historia. ¿Listo? Y entonces ahí vamos a empatar y a poder identificando cuál es la respuesta correcta, ir identificando la información detallada en el texto e ir haciendo esa comprensión de toda la información. Entonces recordemos, vamos a hacer
previewing, ¿cierto? Vamos a buscar imágenes, señales, títulos, encabezados, cosas que me den información de entrada del texto y me permitan ir contextualizando, ¿cierto? El texto. Vamos a hacer skimming, es ese barrido rápido para ir mirando palabras que ya conozco, keywords, palabras claves que yo ya manejo, información importante que ya puedo ir comprendiendo por encima. Luego vamos a hacer scanning, ¿cierto? Vamos a ir buscando detalladamente esas palabras que no conozco y pues las vamos a extraer, las vamos a anotar, las vamos a buscar en el diccionario, es el 4th step, buscarlas, consultarlas y ya luego con todo esto ganado, ahora sí vamos a hacer una lectura exhaustiva del texto de principio a fin. ¿Listo? Previewing, skimming, scanning, looking in the dictionary and reading. Alright, tenemos esos 5 pasos. Entonces los dejo con esas 5 herramientas para que puedan acercarse a los textos que nos presenta el taller, a esas historias cortas que tenemos ahí que están bien chéveres. Espero pues les saquen todo el provecho, se diviertan mucho aprendiendo nuevo vocabulario y pues comprendiendo sobre todo la información, demostrando esa comprensión de lectura con los diferentes ejercicios. ¿Listo? Entonces llegamos hacia el final de este video. Cualquier cosa me escriben aquí en comentarios o me hablan por ahí por el chat de Teams. ¿Listo? Ahí estamos in touch, estamos en contacto. Alright guys, so I'll see you in class. See you later.